Bendiciones en esta hora, una vez más, los chicos del Kingdom en su programa espectacular, donde las vidas serán transformadas a través de lo que el Espíritu Santo ha venido a depositar sobre sus vidas. En esta hora le bendecimos, le invitamos a que se suscriban, compartan y den like. Teníamos días que no estábamos aquí en nuestro programa, pero realmente hoy decidimos por encima de todo contratiempo venir a declarar una palabra sobre su vida. Amén. Y para que usted pueda escuchar lo que el Señor también ha ido, ¿cómo se dice?, tratando con cada uno de nosotros. Así que muchachones, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos un tema muy interesante en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el amor de Dios. Este es un tema que tiene mucha tela por donde cortar y yo sé que va a ser de gran edificación para esos televidentes, fieles seguidores que están siempre ahí escuchando esta transmisión. No, de verdad que nos sentimos agradecidos realmente porque Así es. hay cosas que Dios ha hecho con nosotros que nosotros tenemos que compartirlas para que otras personas puedan entender lo que es el amor de Dios. Así lo es. que se trata de una persona tener una comunicación con el Señor, porque muchas veces dicen, no, yo amo al Señor o el Señor está conmigo, pero muchas veces nos reflejamos o no damos por testimonio lo que Cristo ha hecho en nosotros. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar de lo que es el amor de Dios. Yo creo que para eso mi hermano Darwin pueda desarrollar el tema. Sí, yo y creo, si alguno de ustedes también tiene alguna cita bíblica que hable del amor, lo puede decir abiertamente. Esto es un conversatorio. Podemos empezar con una cita bíblica para dar inicio a este tema tan interesante. Alfie. Tengo una aquí, se encuentra en Primera de Juan 4:16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Wow. Así es. Qué tremendo. El amor de Bien, Dios. nosotros, antes de empezar a hablar del amor de Dios, yo creo que sería muy importante hablar de lo que no es el amor de Dios, porque existen tres tipos de amor comúnmente. ¿Cómo así tres tipos de amor? Sí, amor condicional. Que es el amor fileo, que es el amor normal, el amor con intereses, el amor que no es incondicional como el amor de Dios. Ese amor tiene límites. Sí, ese es el amor condicional. Está limitado. Está limitado. Y está también el amor que es el amor erótico, el amor que tiene que ver con atracción física, las emociones, pero debemos de tomar en cuenta y saber que ese no es el verdadero amor, el amor real y el amor verdadero, que ese es un amor que pertenece a esta carne caída. Y desde ahí partimos entonces para hablar de lo que es el verdadero amor, porque la Biblia dice que por eso tuve que Jesucristo nunca, o Dios, perdón, nunca mandó amar a alguien en el Antiguo Testamento, amarlo sin condición. Siempre había condición, ojo por ojo, diente por diente, porque Dios sabía que en la humanidad caída no se podía perdonar a un enemigo o amar a un enemigo. Entonces, Dios, como sabía y es bien consciente, él sabía que el hombre caído no podía, no tenía la capacidad de hacerlo. Pero cuando llega Jesús, Jesús viene con otra ley, porque él sabía que ahora la naturaleza que perdimos nos fue recuperada, y con esa naturaleza divina que tenemos en el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos. Por eso ahora tú ves que Jesús siempre decía, ustedes oyeron que fue dicho en los antiguos, amarás a tu amigo y amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero ¿qué pasa? Jesús dice, yo les digo, amen a vuestros enemigos, porque ahora tienen la capacidad de hacerlo, porque la naturaleza caída, por eso no se le puede exigir a una persona que no ha sido conversa, a una persona inconversa no se le puede exigir que ame, ni que haga cosas. Por eso tú ves la gente en las noticias, tú oyes tantas noticias y que no están de acuerdo con los presidentes, con las autoridades. Es que nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Se necesita tener a Dios, la naturaleza divina, para poder hacer aquello que la naturaleza caída no pudo hacer. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, vamos a hablar de lo que es el amor verdadero, el amor real, el amor que tiene que ver
con la intención original de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese pequeño verso podemos ver cuánto Dios nos ama a nosotros. De tal manera, dice, no hay otra palabra de cómo empezar a describir o cómo decir, lo amó hasta tal punto, no, de tal manera, porque nos amó tanto que no se pudo buscar una palabra concreta para decir de este punto hasta este punto que Dios ama. Sí. Es decir, que el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que nosotros podemos ver. Muchas veces limitamos el amor de Dios. Y no es que Dios tiene amor, Dios es amor. Y como Él es amor, ¿qué se va a reflejar? Lo que Él tiene. Así. Sí. Porque un árbol malo no puede dar fruto bueno. Ni un árbol bueno, fruto malo. Una pregunta. Tú hablaste de que hay personas que dicen yo amo a Dios y personas inconversas. Entonces, ¿a qué ellos se referirían o está bien yo decir yo amo a Dios y no conocer del amor de Dios? O sea, bueno, me explico. Hay personas que no son creyentes, que no son cristianas. Y tú le preguntas acerca, ¿tú conoces a Dios? Y ellos dicen, sí, yo amo a Dios. Eso es una palabra que nace de la ignorancia realmente. Sí, porque, por lo que escuchan. Sí, Porque ya ellos también Exacto. dicen, no, porque yo amo a Dios porque todos somos hijos de Dios. Es Esa es una otra frase típica que todo el mundo Exacto. usa. Todos somos hijos de Dios. Sí, pero Todos no somos es- creación de Dios. Ahora, nosotros pasamos a ser hijos cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Esa es la diferencia. Cuando uno lo reconoce. Cuando reconocemos que Él es nuestro Padre. O entendemos también que Dios es espíritu. Y cuando una persona está sin Cristo, cuando una persona no conoce a Cristo, está muerta espiritualmente. Claro. No tiene, el espíritu está muerto. La misma aunque palabra los respire. relata, la misma palabra los relata y dice, más todos los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. A Así los es. que creyeron, no es aquellos que simplemente andan por ahí. No, yo creo en Dios. Yo amo a Dios y Tú vas y publico le un versículo predicas. bíblico de la El Biblia. diablo Exacto. cree en Dios. El Ahora- mismo diablo cree en Ay, Dios. ay. Yo tengo- Ahora dígame que no cree en Dios. El diablo Claro, cree en Dios. claro. Esto no se trata de no, Y creer. lo respeta también. Y lo respeta porque también tenemos que entender que el diablo respeta a Dios. Claro. Si no lo vemos en la historia de Job cuando el diablo fue y le dijo, pero así cualquiera, tú como le tienes de cerco de ángeles. En pocas palabras, le dijo, no, yo no puedo hacer nada porque tú no me has dicho todavía. Tú no Es me- decir, que el diablo Incluso es un el diablo le respetador a pide Dios. permiso a Dios. Exacto, Claro que sí, tiene claro que sí. Sepa que entendamos a qué nivel está nuestro papá. No, y Entonces, que entendamos también que Satanás lo que es un siervo de Dios, lo tiene con propósito. Exacto. Como Dios no puede castigar a nadie porque es amor, pero tiene a sus agentes para que lo hagan. sí, pero una cosa es que Dios no pueda castigar a nadie. O más bien, está bien, vamos a ponerlo si no puede castigar a nadie, pero Dios no corrige. Exacto. Porque No corrige. incluso la misma palabra lo dice, Amor. que al hijo que él ama, él corrige. Sí. Exacto. Entonces, hay momentos en nuestras vidas que van a suceder cosas que nosotros vamos a decir, no, pero Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me ha abandonado. No, Lo que al pasa es que contrario, nos está cuidando. Dios está permitiendo esa cosa en nuestra vida porque Él nos ama, para que para más adelante nosotros podamos tener una reflexión en nuestra vida, en nuestro diario vivir y saber por qué nosotros pasamos por esa situación. Para luego nosotros poder aconsejar a otra persona o dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. O sea, no vamos a decir que Dios no nos va a corregir. Claro, la corrección duele. Va a parecer mal. Sí, no, Porque y la corrección no es que parece buena. La corrección al contrario parece mal. sí, no, Pero y- cuando nosotros tenemos la mentalidad de que es Cristo que permite esas cosas en nuestras vidas, nosotros vamos a vivir nuestra vida confiada. Y aunque vengan tormentas, tempestades y se levante lo que se levante en nuestra contra, vamos a estar confiados, como dice la palabra del Señor, porque Él nos ama. Y es por eso que Él no tiene que corregir, porque imagínate si nosotros no corregimos a nuestros hijos, ¿cómo van a crecer? Torcidos. Claro, se van Se nos van a decir. escapar de la mano. Claro. Eso mismo quiere Dios para nosotros. Que nosotros podamos cada día tener una mentalidad de que ha sido Él quien nos ha permitido las cosas y que si Él no está corrigiendo es porque Él nos ama. Entonces estamos viendo que el amor de Dios trae corrección. O sea, no es que el podemos- amor de Dios simplemente esté en la cosa buena, porque muchas veces pensamos, no, todo lo que es bueno es de Dios. Bendición es de Dios. Pero cuando Revísese. llega el momento de que Dios no está procesando, se me levantó el mismo diablo. Eso no es el diablo. Dios permite esas cosas para Él glorificarse en nuestras adversidades. Y para mordear nuestro Nuestra carácter. peor temporada nos prepara para algo mejor. Así Amén. es, Entonces, así es. muchas veces pensamos que el amor de Dios, aunque el amor de Dios sí,
pero el amor de Dios también trae corrección. Y esa corrección duele. Y muchas veces gente piensa que Dios no le ama porque Dios no le concede sus caprichos. Y lamentablemente, hoy en día se ve mucho de eso. No, yo no creo en Dios, pero ¿por qué tú no crees en Dios? No, porque se dice que Dios es amor y tú ves tantas cosas que suceden. ¿Por qué pasan violaciones? ¿Por qué me mataron? ¿Por qué Dios permitió eso? Tú no sabes. El plan de Dios es absoluto y perfecto. Nosotros no lo conocemos. Exacto. Porque si nosotros conociéramos el plan de Dios, tuviéramos así firme. No miráramos ni siquiera para los lados, ni a diestra ni a siniestra, sino que vamos a mantener nuestra mirada enfocada en Él. ¿Por qué? Porque Dios es amor y cuando Él quiere hacer algo, no importa. Muchas veces uno dice, no, yo no lo puedo hacer. O Dios permitió esto en mi vida. ¿Por qué tú lo permitiste, Señor? Sí. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos el propósito o el porqué de las cosas. Y por eso nosotros cada día debemos estar enfocados y pedirle al Señor que nos revele por qué están sucediendo cosas en nuestras vidas. Porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere forjar ese carácter en nosotros. ¿Qué es lo que Él dice? Que nuestro carácter sea forjado como el carácter de Cristo. Entonces, para que ese carácter llegue a forjarse como Jesucristo, nosotros debemos ser procesados, debemos ser machacados hasta salir lo mejor de nosotros. Yo no sé si están de acuerdo conmigo. Claro que sí, no es así. Es así. Entonces, tengo dos preguntas para ti que he escuchado y quizás yo voy a ser humano, porque soy humano. En momentos de mi vida ha pasado. Ese teléfono no fue el diablo. No, entonces, varón, esa es la cielo. Y en momentos quizás de mi vida, incluso reconozco y le pedí perdón a Dios porque en una etapa de la que estoy viviendo actualmente, alcé mis ojos a los cielos y le dije, Señor, ¿y será que me abandonaste? El amor de Dios es limitado para nosotros. Me explico. Son dos preguntas como en una. Por ejemplo, en esa parte, donde Él tiene un límite hacia nosotros de amarnos o de mostrarnos a su amor y su amor se limita para nosotros. O sea, el amor de Dios puede ser limitado en el sentido de que quizás yo haga cierta acción o haga cualquier otra cosa que pueda limitarlo. No, porque es lo que hablábamos al principio. Dios nos ama a nosotros sin condición. Exacto. Ahora, hay cosas que suceden en nuestras vidas. Que somos nosotros que lo provocamos. Exacto, son acciones que nosotros provocamos. Y como nosotros provocamos esa acción, obviamente viene una reacción. Claro. Tanto sea positiva como negativamente. Porque hay leyes y mandamientos en el cielo que nosotros como personas creyentes que creemos en Dios no podemos violentar porque van en contra de los principios del Señor. Ahora, inmediatamente Dios ve que nosotros quebrantamos un principio de lo de Él, ahí viene la mano de Dios de corrección, no de castigo, sino de corrección, porque el Señor no quiere que nosotros vivamos residentes en esas cosas. El Señor no le apasiona esas cosas que son de continuo al mal. Ahora, cuando Dios nos llama y nos corrige, que nosotros entendemos que nosotros fallamos en alguna área, ahí es, ¿entendiste la lección? Ok. Pues mira, ahora yo te voy a devolver tal cosa. Exacto. Hay cosas que el Señor te la deja ahí y te dice, no, yo no te la puedo quitar porque si te la quito tú vuelves para allá otra vez. Entonces, el amor de Dios no está siendo limitado. Lo que pasa es que el Señor sabe que si Él te devuelve esa cosa que tú le estabas pidiendo, tú te vas a perder. Yo quiero aportar algo para ver si lo entendí correctamente. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Y nosotros somos seres humanos, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿verdad? Pero cuando no aceptamos el amor de Dios, estamos muertos espiritualmente. En ese caso, sabemos que Dios es soberano y tiene un trato particular con cada persona y su bondad, su misericordia siempre anda detrás de nosotros buscándonos. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios ve a una persona sin el Espíritu Santo, lo ve muerto. Entonces, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso quiere decir que hay una condición para que todas las cosas te ayuden a bien. En otras palabras, se nota cuando tú lees ese verso que Dios está comprometido con aquellos que aceptan tú lo acabas su de decir, amor. Aquellos que aman. Exacto. Aquellos que aman. O sea, hay una condición para que Dios se enfoque en ti y empiece a trabajar contigo de acuerdo a su propósito. Ahora, cuando dije también que las personas que no conocen a Dios, Dios tiene su trato con Él,
debe de haber una intervención divina para que Dios, por ejemplo, yo como cristiano tengo los hijos en el mundo, Dios los libre, están en el mundo, están ahí en el alcohol y yo soy cristiano y vivo orando por ellos. La misericordia de Dios por mis oraciones están permitiendo que Dios intervenga en la vida de ellos. Pero supongamos que nadie esté orando por él. Pero también, excúsame que te interrumpo, también ellos van a tener sus consecuencias. Claro. No, pero yo no estoy estoy orando claro. por ellos. Pero de una u otra manera van a tener sus consecuencias por lo que están haciendo. Tanto sea, como dije, positivo como negativo. Claro, pero a eso iba, porque la Biblia dice, y la Biblia tiene su principio, la Biblia dice que Dios, en Isaías yo creo que dice, yo andaba buscando en la tierra a alguien que se arrodillara y clamara. Sí. Esa palabrita nos dan a entender a nosotros, debemos de entender que se necesita que el hombre le permita a Dios obrar en la vida terrenal, para que él, o sea, necesita haber alguien que esté intercediendo en la brecha para Dios intervenir en los asuntos del hombre. Por eso podemos entender que Dios, como ese espíritu, para poder intervenir en los asuntos de la tierra, necesita la intervención de un hombre, una persona que interceda por la nación. Amén. Entonces, cuando no lo hay, entonces las leyes que han violado las personas terrestres se revierten contra la persona que están haciendo el pecado. Entonces, el llamado de nosotros y la función de nosotros como cristianos es tratar de ver cómo Dios, a través del Espíritu Santo, nosotros creamos conciencia para que la gente deje de violar las leyes divinas que fueron establecidas por Dios, para que las leyes no se reviertan contra ellas. Entonces, cuando sabemos que son las leyes que se revierten en los asuntos del hombre, podemos entender el amor de Dios real. Claro. Porque cuando decimos Dios castiga, por ejemplo, sí, pero en realidad no es Dios que castiga directamente, sino que las leyes que hemos violado son las que se revierten en contra de nosotros. Eso es como decir, Dios crea la ley de la gravedad, y la ley de la gravedad fue diseñada para que el peso, según el peso, sea la velocidad en la que va a bajar una materia. Entonces, si tú te tiras de un tercer piso, no es la voluntad de Dios que lo haga, pero si tú violas la ley de la gravedad y te pones a jugar con las leyes de la gravedad, las consecuencias de esa ley de la gravedad. Ahora yo me pregunto, ¿fue Dios que te castigó por violar esa ley de la gravedad? Imposible. No fue Dios, sino la misma ley que Dios estableció se revertió contra ti y hizo que tú sufrieras las consecuencias de esa violación. Claro, hay principios, hay leyes. Cuando entendemos esto, vamos a ver que no es la voluntad perfecta de Dios la violación de niños, las muertes por diferentes factores, sino que vamos a entender realmente que son leyes que han sido violadas y las propias leyes se han revertido ante aquel que ha cometido esa falta, aquel que ha revertido y ha violentado las leyes divinas. Entonces, cuando sabemos eso, entonces podemos entender el amor de Dios, el amor infinito de Dios, porque podemos decir, pero ven acá, pero si Dios es amor, ¿por qué Él permite tantas cosas? Sí. Pero entonces cuando lo entendemos de esta manera podemos ver realmente que Dios es espíritu y Él anda buscando la intervención porque Él le dio voluntariamente la tierra para que el hombre la gobernara, y Él decidió que no iba a intervenir en los asuntos de la tierra a menos que el hombre se lo permita a través de la oración, a través de una intervención. Esa es la importancia de nosotros conocer a Dios, porque cuando nosotros conocemos a Dios como Él es, en su esencia, nosotros podemos entender que muchas cosas que suceden no es porque Dios quiere, es porque hay principios que se han ido violentando y nosotros vamos a cargar con esas consecuencias, pero no porque Dios lo quiso así, sino que hay cosas que se violentaron, principios que se quebrantaron, y como dice todo, una acción provocó una reacción. Obviamente hay tanto, vamos a decirlo así, cosas que vienen positivas como cosas negativas. Eso es lo que sucede. No es que Dios simplemente está allá arriba como un ogro. No, Dios no es un ogro. Dios es amor, porque mucha gente cree que Dios es un ogro. Lo figuran de esa manera porque dicen, no, tantas cosas que suceden. Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios soberano, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden aquello? Claro, toda acción tiene una reacción. Entonces, por eso nosotros no podemos limitar en nuestro entendimiento lo que es el amor de Dios, porque van a suceder cosas en nuestro entorno que muchas veces para nuestros ojos naturales no lo vamos a entender, porque van a ser cosas quizás fuertes y vamos a decir, no, pero Dios no está ahí. ¿Y dónde está el amor de Dios?
Claro, Dios está en todo momento. Dios permite las cosas vamos a decirlo así, pues con un propósito. Y Es si que suceden, todo pues fue porque sucede algo con sucedió. propósito. O sea, fue porque se quebrantó algún principio. Exacto. Eso es lo que sucede, pero no es que el amor de Dios está limitado. No. El amor de Dios no se limita, porque el amor de Dios va más allá de lo que nosotros podemos ver. Así es. Y por eso cada día nosotros debemos entender o meternos en la profundidad de la palabra y entender cuán grande es el amor de Dios. Amén. Porque muchas veces estamos limitados a lo superficial. Y Y oye, no a lo superficial. Es más allá de lo superficial, es lo interno, es lo que el corazón de Dios quiere para nuestras vidas. Y por eso muchas veces no gozamos de los principios de lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios dice, yo tengo más para darle a ustedes que ustedes por pedirme. exacto. E incluso nosotros muchas veces no entendemos esa palabra. Se nos hace difícil. Se nos hace ¿verdad? difícil. Como dice, echa toda tu carga, ponla en mí y yo te haré descansar. Amén. Y muchas veces no entendemos esas cosas. Porque no es que no la entendemos, se nos hace difícil asimilar esas Entender. cosas. O sea, O la decir, no, como carne que Dios es le superficial. conviene, Dios no es le superficial. conviene, no le conviene aceptarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, la carne lo que quiere es que nosotros le demos como gusto, como que... Lo que me gusta, lo exacto. deseo, Pero nuestra cuando- concupiscencia. Cuando Él nos corrige con amor, entonces ahí venimos, no, pero Dios, tú eres malo. Y algo que me Exactamente. surge ahora, y es que, o sea, es tan guau. Si el amor de Dios fuera tan limitado, como dicen, que si el Señor no nos ama, Sí. etcétera, ¿por qué Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros? Por amor a nosotros, por amor a la humanidad, murió allí en la cruz de Calvario. La corona que llevó fue una corona de espinas. Mientras que Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señor. Y sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señor. Amén. Donde debió llevar la mejor corona, el mejor vestido, y su ropa fue desgarrada. Su agua fue vinagre. Vinagre, exacto. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos darle amor al Señor? ¿Cómo nosotros no podemos entregarnos a Él? Si Él entregó su vida por nosotros, su vida. No es que dijo, déjame dar 3 pesos por este muchacho. No, fue su vida. Fue su vida. O sea, Algo inquebrantable. ahora mismo si entran por esa puerta y nos apuntan a toito, ¿a quién entregamos? Ahora, ese es el otro punto. Si entra uno por ahí, Dios nos libre. Dios no libre. Y uno dice, Pero- ¿quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los que verdaderamente ven al Señor? Tenemos que estar Los preparados. morenos se van. Tenemos que estar preparados para eso. Por eso es que cuando nosotros entendemos el amor de Dios, vengan circunstancias, No hay limitación. vengan tempestades, nosotros vamos a permanecer firmes porque sabemos que Dios nos ha llamado y nos ha escogido. Esa es la ventaja del que ha conocido a Dios. Que aunque venga la marea alta, no, yo voy a permanecer fiel porque Dios me ha llamado, Dios me ha escogido. Amén. Y esa es la verdadera, vamos a decirlo, el verdadero arrepentimiento de eso, cuando tú estás convencido de que Dios te ha llamado. Porque cuando Dios te llama, a ti, tú sientes ese amor, tú sientes esa Exacto, pasión y tú dices, no, paterno. si Él dio su vida por mí, ¿qué yo no puedo hacer por Él? Claro. ¿Qué yo no puedo hacer para que Él, para que su nombre sea glorificado? Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que nosotros debemos ser, No tenemos debemos que dar por gracia lo que por gracia hemos sacrificarnos. recibido. O sea, no tenemos o sea, estar en una cruz, dejarnos postrar en una cruz. Él pagó el precio por nosotros. O sea, es simplemente amar. Amar sin condición. En eso amar se basa. al prójimo. En eso se amar- basa. En eso se basa la vida cristiana y es la diferencia entre un religioso y una Y persona una- hija de Claro. Dios, porque el hijo de Dios tiene el carácter mismo de su padre. Amén. Y cuando vemos, o sea, la evidencia de una persona religiosa, una persona hija de Dios, está cuando hay presión, cuando llega la presión, cuando una persona te hace algo malo, cómo tú reaccionas. Ahí podemos medir nuestra Ahí espiritualidad, conocemos, no en una exactamente. ropa, no tanto en una Cuando llega la ropa, circunstancia. sino cuando están en esos momentos difíciles, ahí, ¿qué tú muestras? ¿Qué tú das? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Entonces, ahí tú puedes realmente ver cómo está tu espiritualidad. Sí. Hablando de amor, porque el amor de Dios es maravilloso, inmenso, es todo lo bueno que nosotros conocemos. Él es amor. Él es amor. Él es Él, amor. Sí. Exacto. ¿Cómo para las personas que nos están viendo ahí, porque ellos dirán, ok, ustedes me están hablando de amor, me están hablando de esto, que Dios es amor y todas las cosas, ¿cómo yo puedo ver el amor de Dios en mi vida? ¿O cómo lo puedo ver en el diario vivir? Pero ¿Cómo yo puedo fácil. percibir el amor de Dios? Sencillo, desde que usted se despierta y respira, Exacto. ya usted está viendo el amor de Exacto, Dios. el amor de Dios. Desde que usted se despierta y respira, ya usted está viendo el amor de Dios. Oye, No hay otra eso- manera de cómo usted ve.
Bueno, no es que de otra manera, sino que esa es la más rápida que usted la puede ver. Desde Claro. que usted se despertó y respiró, el amor Pudiste de abrir Dios. tus ojos. Ya. Eso es. Y tú miras para allá y tú miras al cielo y tú dices, wow, es la creación de Dios. Y yo estar en ese Respirar, pequeñito, sí. en ese pequeñito lugar de tierra, siendo tan grande esta tierra y Dios ponerme allí. Dios mío. Eso no tiene precio realmente. Humanamente eso no tiene precio. Si uno se pone a mirar desde la óptica de Dios, tú dices, no, pero Es que no, o sea, no cabe. Yo- En una mente humana no cabe. ¿Cómo nosotros pertenecemos a esa pequeña masa? Nosotros pertenecemos y Dios nos coge y nos llama hijos. a veces Esa es la gran yo- diferencia. A veces yo me río, a cada rato me río, porque yo digo, Dios mío, pero es que tu amor no tiene comparación. No. Porque a diario yo veo la mano de Dios obrar, yo veo cómo su amor se expande, cómo personas me han herido, han querido tirarme por el suelo y Él darme como el entendimiento y la capacidad para poder amar a esa otra persona. Y para que eso no te Eso afecte. es Para amor. que eso no me afecte, eso es algo incondicional. O sea, yo le invito a cada una de las personas que nos están viendo a que prueben ese amor, a que lo busquen de corazón, a que no lo limiten, porque el amor de Dios no tiene límite, no tiene frontera. Amén. Es algo que no se puede explicar con palabras, porque es demasiado. Esto hay que vivir. Claro. Esto Exacto. Hay que Sí. vivirlo. Le invito, así mismo como dije, nosotros le invitamos realmente de que estas personas que nos ven a través de las redes sociales, les invitamos de verdad, de corazón, de que prueben. Si le gusta, usted se va a quedar. Y le aseguro que se va a quedar porque Dios es amor. Y nadie quiere estar donde no hay amor. Todos Claro, buscamos el amor, todos exacto. buscamos la cosa buena. Entonces, el que prueba este amor, oye, no hay mayor satisfacción, no hay mayor gozo, no hay mayor exaltación de que tú digas, wow, pero este amor sin condición me ama a pesar de que yo no soy perfecto. Siendo el perfecto no ama, nosotros siendo imperfectos. Ahí es que Eso se es basa el amor, algo- de que aún él siendo perfecto y nosotros siendo imperfectos, él no ama. Eso Así es algo es. Ahora Él entendible. quiere que nosotros nos vayamos cada día perfeccionando en su amor. Amén. De que vayamos, ese amor que Él tiene, nosotros vayamos reflejándolo. Y O el repartiéndolo, amor que Él es, nosotros vayamos repartiéndolo. reflejándolo Así es. en nuestro diario vivir. Entonces, nuestro día a día se refleja en que Él es amor. Amén. En todo lo que nosotros hacemos podemos ver en las pequeñitas cosas En el que cuidado Lo de más Él a mínimo. pero nosotros. simplemente sí. nosotros miramos para arriba y vemos esa pequeñita ave allá arriba enganchada a un palo de luz y dice, wow, pero ¿y cómo Dios la creó? Wow. Eso Y es si Dios algo- creó esos pequeños animales, ¿qué más nosotros podemos tener en nuestra mente de que Él es amor? Dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Ese es el mayor gozo que nosotros deberíamos Y tener un como ser humano. privilegio Así es. exquisito. Claro, porque es que el amor de Dios se refleja en nosotros día tras día, y nosotros no podemos estar limitados simplemente a lo que escuchamos, porque muchas veces hay muchas personas que son escépticas o vamos a decirlo ateos, fue porque alguien le dijo que Dios no es amor. Ahora, pregúntale a esa persona. O una condición que muchas veces pasa, que Dios no les concedió lo que Exacto. ellos querían en ese momento. Exacto. Y ya por Y ellos no eso- entendieron el amor de Dios hacia Claro. ellos. Y se frustraron con Dios y entonces por eso Crearon se apartaron esa de coraza. Dios. Crearon esa coraza. Pero Muchas no es que veces Dios no pasa le así. ama, sino Eso es. al contrario, Dios le ama, porque lo mismo que hablábamos al principio, hay cosas que Dios no permite en nuestras vidas, porque Él sabe que esas cosas van a ser de perdición para nosotros. Claro. Entonces, como Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que seamos salvos a través de Él, nos dice, no, espérate, tú Eso todavía no no, le tú todavía no conviene. estás preparado para esto, yo no te puedo Exacto. entregar esto, porque si te lo entrego, te va a perder, mi hijo. Te va a llevar quien no te trajo por allí. Te va a crear siendo altanero. Te va a crear siendo orgulloso. Y la palabra dice que el orgulloso lo mira de lejos. Así es. Más al humilde lo mira de cerca. Y con esto no estamos hablando de lo monetario. Sino que hay cosas en nuestra vida que Dios no permite porque Él sabe que no vamos a perder. Así es. Y como Él es amor, Él no la permite. Y decimos, no, Dios no me ama. Dios te ama. Claro. Dios lo De que tal está manera buscando te es que tú no ama te que no lo pierdas. permitió. Exactamente. Eso es así. Yo quería en tiempo pasado, muchachos, la adrenalina, la efervescencia. Yo quería un Banshee. Yo veía ese motor, yo sentía como un ki, como Super Saiyajin 4. Cuando yo veía ese motorcito, me hacía un ¡uing! Dios mío, padre, ¿por qué? ¡Qué gloria! Esto es otra, hasta que me lo prestaron.
Yo dije, Dios mío, yo quiero una cosa de esta. Pero él sabía que si me concedía esa petición de mi corazón, hoy, Claro. hoy quizás no estuviera aquí. Claro. Que me conseguí una trecajota ahí. No, Así y mismo lo debemos- digo, ay, una trecajota. Y debemos de saber que la Biblia, debemos de aprender a pedir en oración, porque muchas veces dice la Biblia que no recibimos porque pedimos mal, pedimos Exacto. según nuestro propio beneficio, y la oración tiene que ver con pedirle a Dios que haga su voluntad aquí en la tierra, Amén. permitirle el paso para que Dios haga su voluntad en la tierra. Amén. O sea, que la oración no es Para pedir así, para como- pedir caprichos, sino Claro. para pedir que el propósito Que se haga eterno su de Dios. Entonces, varón, yo no voluntad puedo en pedir una nuestras casa. vidas. Yo no Claro, puedo pedir porque un buen es vehículo. la voluntad de Dios que tú tengas Pero, tu casa. pero bueno, pero usted me está diciendo a mí, pero como quiera que sea un capricho mío. Pero Dios sabe. Un vehículo que yo quiero, la Cherokee que anda el líder de aquí. Si yo quiero esa Cherokee, no se la puedo pedir a Dios entonces. Pero- Claro, pero porque al eso es lo final- que usted me está diciendo, al que yo no final- puedo pedir una BS, Ahora, pero al fin- una buena montura para que el Hijo de Dios ande bien montado. Pero yo soy de lo que entiendo. Pero hábleme bien, porque Pero yo no, quiero que pero- usted me entienda en esa parte. Espérate, pero Vamos al te voy a hablar, paso. te voy a hablar Porque claro. usted me está hablando a mí que entonces yo no puedo pedir bien. Pero ajá. Pero, Porque si Dios me pero dice a ahí mí, voy, pide ahí que voy. te voy a dar. Exacto. Yo no voy a venir a venir a mendigar. Pero Pero ¿cómo tú vas tú a lo estás pedir? pidiendo? Porque dice que debemos saber pedir. Ahora, ¿qué Exacto. Dios ha prometido para tu vida? Muchísimas cosas. Dios te dijo a ti que tú vas a tener una Cherokee. Si Dios te dijo que tú vas a tener una Cherokee, pídesela. Señor, pero tú me No dijiste. literalmente, pero Ah. has dicho algo ahí. Pero es que yo soy el que la quiero. Ah, pero que tú estás queriendo en tu propio corazón. Exacto, La palabra de total, Dios dice, mi amor, ¿eh? pero la palabra de Dios me dice, más buscar el reino de su justicia Y las demás cosas cosas serán serán añadidas. añadidas. Entonces nosotros dice que no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos más. Cuando el Señor te dice, pide una Cherokee, tú quieres pedir una Cherokee, pero el Señor te dice, no, pídeme una Mercedes. Ay, Pero cuando el santo. Señor Dios te dice, mío, qué gloria. Sí, pero Ahí me gustó. pero cuando hay una vez el Señor te dice, también pídeme una 3KJ. O pídeme un 70. Ahí no, ahí se va la gloria. Ay, no, No, ahí no hay- ya, ahí hay se va la bendición. gloria, Ahí se- ahí. Ahí se tú va. estás descarriado 115 veces. Pero eso es lo que no recibimos porque no Porque pedimos bien, como pedimos mal. conviene. Entonces, por eso que es importante nosotros tener esa comunicación con el Señor y ese entendimiento de la palabra de que Él nos va a reflejar las cosas, nos va a mostrar las cosas que Él tiene para nuestras vidas. Dice que todas estas cosas estaban escritas en su libro. No, Entonces, ¿a dónde nosotros debemos ir? A la presencia del Señor. Señor, dime qué es lo que dice ahí en ese libro. Me Dime Dime a ver, conviene. ¿qué es lo que hay para mí? ¿Qué es lo que hay qué es para lo mí? que hay ahí. Bueno, esa visa está para mí. Dime. Yo- Señor, Muéstrame, ¿qué es lo que muéstrame, hay? muéstrame. Yo quiero dar mi opinión. Yo quiero dar mi opinión porque la Biblia es nuestro referente. Busca ¿verdad? tu machete. Nuestro manual. Sí. Busca tu machete, busca. Y el Aquí se va a propósito, pelear. lo que tiene que ver con el crecimiento de la vida del creyente, tiene que ver con, sin importar la condición, mantener la misma fe y el mismo amor. Amén. O sea, no cambiar por la condición. Pablo dijo, yo he aprendido a vivir cual sea que sea mi situación. Vemos que Pablo llegó a tener dinero y llegó más luego en el ministerio, no sé qué tiempo duró, pero él mismo dijo, le escribió, él dijo que él supo vivir en abundancia y en escasez. O sea que Sí. Pablo vivió en tiempos de escasez y recuerden, a Pedro también lo metieron en una ocasión, lo metieron preso en un calabozo. Ahora, ¿cuál fue su actitud ante esa situación? Entonces, al nivel que Dios quiere, recuerden también que Pedro cuando lo negó, Jesús le dijo, la oración lo que le dijo Jesús a Pedro fue, yo he orado por ti para que tu fe no falte, no falle. O sea, la intención de Dios no es que no lleguen las situaciones, porque las situaciones es lo que nos va a ayudar a perfeccionarnos. Nos va a Pero perdonar. ahora, ¿cómo nosotros actuamos ante la situación, ante la escasez, ante la enfermedad? Eso es lo que realmente Dios ve y lo que a Dios le importa, cómo actuamos cuando estamos pasando la situación. Porque el propósito de Dios muchas veces es un misterio. El Señor muchas veces oculta. Él te lo dice, pero al final. Sí. Exacto. O sea, Después que tú pasas, te lo vas a De entender. todo. sí, Ah, él mira, te dice, eso yo te es voy a dar así. esto, tú, como le dijo a José, Y te te muestra- te va a mostrar el final. Pero ahora, ese proceso muchas veces él no le gusta Sí. mostrarlo.
Porque, Sí, es porque que entonces le cogemos miedo. No Le le cogemos podemos miedo. Si te lo muestra, tú dices, para allá no dame voy otra yo. cosa, yo no quiero eso. entonces, De que eso es lo que yo tengo que pasar para llegar a Cherokee. No, dame un Corolla. Suéltalo. Déjame aquí. Me conformo con un Corolla. entonces, oye otra cosa. Yo lo hago ahí, él me lleva allí. Donde quiera que lo vaya a llevar, yo me llevo. Ay, ay, no lo mojo ahí. Para terminar mi parte, vemos que Pablo, ni Pedro, ninguno de los apóstoles le pidieron cosas materiales a Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando tú lees la historia Porque de los tiene más que hechos, dar, tú te das cuenta que ellos no estaban enfocados en cosas materiales. Su enfoque era transmitir el propósito de Dios a la vida de todo ser humano que les rodeaba. Y ellos entendían que el proceso por lo que ellos pasaban no era de que una situación que no, porque me falta pedírselo a Dios para que el Señor pueda suplírmelo. No, ellos entendían que cuando ellos pasaban por una situación, ellos sabían, porque ellos entendían que estaban en el propósito bajo la mano poderosa de Dios y que todo lo que amaban a Dios, ellos entendían que obraba para bien. Ellos sabían que todas las situaciones que ellos pasaban era conforme al propósito de Dios, porque ellos amaban a Dios. Amén. Entonces, la mentalidad a la que debemos de llegar, la mentalidad más alta, es llegar a esos niveles cuando ya nada de lo que vemos, lo que nuestros sentidos nos dicen, cambian nuestra actitud ante la vida. Y con esto no me quiero creer el más espiritual, porque yo he pasado un momento de presión, hemos pasado todo, un momento de presión aún siendo cristianos, pero estamos llamados a esa estatura de saber ver la vida, de saber, número uno, entender que nada de lo que poseemos en esta tierra nos pertenece, nada. Y que todo lo que Dios nos permite tener por su gracia y su misericordia, debemos de ser agradecidos. Amén. Y que lo que el Señor deja que se vaya, lo que se fue, debemos de entender que fue la voluntad de Dios que se fuera y que no afecte nuestra vida espiritual ni nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, muchas veces estamos muy enfocados en las cosas terrenales cuando no somos ni siquiera de este mundo, como dice la Biblia. Entonces, el pedir una casa es bueno, pero siempre saber que es conforme a la voluntad de Dios, que por más que tú pidas algo, si no está en el propósito de Dios dártelo, por más que tú lo pidas, no te lo va a dar. Ahora, cuando está en el propósito de Dios dártelo, la Biblia dice en Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Tú no tienes que pedírselo. Así es. Porque Él te ha prometido darte lo que tú necesitas en el tiempo que tú lo necesites. Amén. Sí, porque no es el tiempo que queramos. Mira donde se muestra el amor de Dios tan inmenso, tan inmenso, que tú dices, wow, pero esto es increíble. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así lo tenía en su lado. No, y que le impartió el poder. Él lo sabía, ¿verdad? Wow. Si fuera tú humanamente, ¿cómo tú actuarías? Bueno. Si fuera tú humanamente, ¿cómo tú actuarías? Si fuera yo le corto la cabeza. Me rapo la cabeza. Me rapo la cabeza. Ni voy a hablar porque yo le corto la cabeza humanamente. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué entonces habemos a un evangelista de renombre que ellos, cuando hablan de cualquier situación que está pasando, que una persona de la iglesia hizo algo que para nosotros es terrible, lo quiere condenar? Lo he visto, no voy a mencionar nombres, pero lo he escuchado varias veces. Y no, pero a ese hay que arrancarle la cabeza. Porque no tiene amor. Entonces, o el amor de Dios no se ha perfeccionado en esa persona. No tiene amor. Porque a pesar de que esa gente ha fallado, ese ministro o esa ministra del Señor lo que te dice, mira mi hermano, ven, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Ahora, si yo te digo a ti que un miembro de la iglesia violó a una menor en la iglesia, obviamente esa gente tiene que cargar con su consecuencia. Claro. Pero ahí está el punto de en que yo no le dé la palabra del Señor, yo como ministro del Señor, le dé una palabra y le diga, mira, arrepiéntete. Tú esa consecuencia, no es que tú no la vas a pagar, tú vas a pagar tu consecuencia. Claro. Tú vas a pagar por lo que tú hiciste. Ahora bien, el amor de Dios te dice que si tú te arrepientes, Él te perdona. Pero aquí terrenalmente usted violentó una ley. Claro. Y esa ley te dice que usted va a 30 allí y cuidado. Y hay lugares que pena de muerte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener el entendimiento y saber que cuando una persona comete ese tipo de actos, cómo nosotros entendemos que el que cometió ese acto fue la naturaleza caída, que lo que le faltó a esa persona para no cometer ese acto fue el amor de Dios, estar arraigado esa persona en el amor de Dios? Porque el amor de Dios perfecto no llega a esos niveles. No, o sea, cuando hace ese acto debemos de saber que no lo hizo
hizo según la naturaleza divina, sino No. según la naturaleza caída, Claro que pecaminosa, sí, que claro está que inclinada totalmente siempre. Claro Claro que sí. chuleta. Entonces, Claro que cuando sí. nosotros entendemos eso, nosotros vemos y podemos tener misericordia de la persona porque decimos, wow, a él lo que le faltó fue estar lleno del amor de Dios. Lo mismo hablamos, tenemos misericordia de él. Ahora bien, eso no le quita de que por esa acción que él tuvo, él pague sus consecuencias. Eso es así. Porque hubo una familia que quedó devastada, hubo una persona que quedó marcada. Claro. Y fácilmente pudo haber muerto. Entonces, obviamente, hay leyes terrenales que fueron impuestas por el Señor, que el Señor dio autoridad a estas personas, a los líderes, para que haya leyes terrenales. Y esas leyes te dicen que si tú la violentas, obviamente tú vas a tener tus consecuencias. No, y la misma Biblia dice que cuando tú hagas algo y que cuando hablen de ti mintiendo, ahora tú tienes que saber que Pero es mintiendo, porque Pero una cosa dice es la mintiendo, sí, y si hay prueba de eso. Claro, Que si hay varón, prueba. cuidado si hay prueba. Dice, varón. no en vano lleva el policía, el militar lleva su batuta para darle Ahora bien, macanazo. si es mentira de lo que se dice, la verdad sale a la luz. Claro. Así es, Eso tarde va o a ser. temprano. Tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o Tanto temprano. sea verdad como que no sea Puede verdad. durar años como pasó con José, que José duró mucho trancado, esperando que Ah, saliera la entonces. verdad a la luz. Pero Dios se glorificó en la vida. pero Dios esa. se Ya glorificó. nosotros así sabemos por qué le sucedió eso a José. Eso es así. Así que en esta hora realmente, en este tiempo, nosotros hemos decidido hablar de lo que es el amor de Dios. Para que cada persona que nos ve a través de las redes sociales pueda tener una amplia conciencia, un conocimiento claro de qué se trata el amor de Dios. Que el amor de Dios no está limitado. Lo que lo limitamos somos nosotros. Así es. Lo que tenemos a Dios limitado somos nosotros. No es que Dios se limita. El amor de Dios jamás será limitado. Amén. El amor de Dios siempre está abierto. Dios es amor para con toda la humanidad. Ahora bien, depende cómo tú le busques, depende cómo tú te comportes, ese amor de Dios será reflejado en tu vida. Amén. Así es. Amén. Un mensaje final para ese público que nos sigue a través de las redes sociales, para que sea el Señor realmente tocando sus vidas y ellos puedan entender de que todo lo que sucede en su vida es porque Dios lo permite. Así Amén. es. De que nada se escapa de su perfecta voluntad. De que hay cosas que suceden en nuestro entorno que muchas veces nosotros no entendemos, pero que el Señor sí está ahí pendiente de esas cosas y sabe por qué están sucediendo en nuestras vidas. Amén. Así es. Antes de cerrar, queremos dejarle con este versículo que se encuentra en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así Qué es. tremendo me toca a mí hablar de esta partecita. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces suceden en nuestras vidas que nosotros no entendemos el por qué. Simplemente debemos ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Muéstrame cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres hacer. Y recordar de que, así como dice ese versículo, ir al trono de Dios y dice su palabra que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios, a los que conforme son amados por Dios. O sea, que el amor de Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú estés pendiente a Él. Amén. No Amén. mirando alrededor, no mirando lo que quizás esté sucediendo. Es difícil, créeme, muy difícil. Sí. Cuando usted está pasando una situación, querer enfocarte en otra cosa, pero Dios en su divina misericordia estará siempre pendiente de ti. Así que nunca te despegues de Él. Sigue pendiente que el milagro tuyo viene de camino. Así que Dios te bendiga. Se despiden Los chicos del los chicos Kingdom. del Del Kingdom. Kingdom. Bendiciones. Hasta la próxima. Será hasta la próxima.